Estamos en A mí no me nadie de Mentes Políticas, así es. Y debo agradecer en esta ocasión la votación que han hecho por el tema que hemos propuesto, racismo y discriminación. En contexto general podemos decir que hay mucha desinformación, por no decir otra palabra, ¿no? La discriminación tiene una connotación y el racismo no habla precisamente de razas predefinidas. Eso ya se deshizo hace mucho tiempo. De hecho, hubo un gran debate allá por los años 90 en particular, donde se ha definido que ya no se deben utilizar determinados términos, entre ellos el de raza. Y hubo también un gran movimiento social, sobre todo de los pueblos del continente hoy americano, para decir basta, ¿no? Entonces, voy a hablar de todos esos temas, pero antes vamos a ir a ver la nota de contexto. ¿Cómo está esta situación actualmente en nuestro país? Vamos. En Bolivia, 3 de cada 10 personas han sido víctimas de racismo o discriminación, sin importar su origen étnico, identidad sexual, creencia religiosa o ideología política. El 8 de octubre de 2010 se promulga la Ley contra el Racismo y toda clase de discriminación. Los datos revelan que un 17% de los casos se generan en lugares públicos, un 12% en eventos sociales y un 20% en oficinas del gobierno. Siendo las mujeres más afectadas, seguidas de los campesinos e indígenas, afrobolivianos, personas con alguna capacidad diferente, adultos mayores y las personas de clase media. Póngase ahí, carajo. Me va a venir, coño de mierda. Síganme gritando. Me cago en ustedes, carajo, me cago. ¡Fuera Santa Cruz aquí! ¡Es el alto aquí! ¡Es el alto está aquí! ¡Fuera Santa Cruz! ¡Fuera Santa Cruz aquí! ¡Grita! ¡Grita! ¡Sucre te quiero! ¡Sucre te quiero! ¡Fuerte! ¡Sucre te quiero! No va a pasar buscando. Vayan a Santa Cruz. Vayan a copiar. Ahora bien, los casos de discriminación no solo se efectúan al interior de nuestro país, sino también son evidentes a nivel internacional. Si usted tuviera que elegir con quién no se sentaría de compañero de banco entre las siguientes personas, ¿a quién elegiría? ¿Un chino, un judío, un negro o un boliviano? Un boliviano. Con un boliviano. Un boliviano. Un boliviano. ¿Por qué? Porque me parecen muy sucios. Me desagradan. No me gusta el olor que tienen. Me dan asco. Quedan las preguntas. ¿Es la Ley 045 efectiva contra el racismo y la discriminación? ¿El racismo y la discriminación es una herramienta política? ¿Cómo garantizar la disminución del racismo y la discriminación en nuestro país? Bueno, ya les decía al empezar, racismo y discriminación, eso pasa a diario. Pero no solamente pasa entre estas personas que creen que hay superiores e inferiores entre nosotros, en el mundo de la humanidad. También pasa entre iguales, pero eso tiene una categoría diferente. No es racismo, es discriminación. El racismo, como les decía, ha sido muy argumentado allá en la controversia de Valladolid, 1551, cuando definieron que el indio era un ser sin alma, que no era hijo de Dios, y a las mujeres las redujeron a simples hembras capaces de engendrar españoles. Y luego vino la política del amestizamiento, aparejado de la evangelización. Para nosotros, en este continente, el racismo ha sido una categoría de organización social, política, económica, cultural, etcétera, todas las dimensiones. Naciones Unidas habla de múltiples dimensiones de la expresión del racismo, por la que se ha mantenido, por ejemplo, situaciones de analfabetismo, por eso hablaba, por ejemplo, de la educación rural y urbana que sigue existiendo. A ese tipo de situaciones podemos decirle persiste el racismo estructural. ¿Cómo luchar contra ello? Tenemos una normativa. Esta normativa tiene 4 mecanismos y la preventiva es la que menos se explota. ¿Por qué? Porque hay esta negación, resistencia o en su caso simple ignorancia. Bien, creo que eso es focalizarnos solo a la nación boliviana, en su diversidad cultural,
en su diversidad territorial sería focalizarse. Pero la humanidad ha estado en esta batalla increíble. Una de las revoluciones que ha sentado las bases para luego generar declaración de derechos humanos a nivel internacional, a conformar los foros más grandes a nivel internacional, es la Revolución Francesa. Y hay uno de los principios postulados, estamos hablando de ¿cuándo? De 1789. ¿Eso qué significa? Antes de la existencia de Bolivia, ya la humanidad había colocado al frente que faltaba igualdad, aún entre iguales. Pero no solo termina ahí, en el continente nuestro, en el continente americano, Estados Unidos es tremendamente el sitio donde se batalla, hasta inclusive se gesta legislación para negros. Entonces, creo que hay temas mucho más grandes por los cuales el tema de la discriminación y el racismo. Evidentemente podemos despegar en el escenario nacional. Esta es una lucha de carácter internacional en los continentes y en los países. Miren, el problema es el siguiente, ¿no? Cuando sale toda la doctrina de los derechos humanos, se proclama que somos todos iguales ante la ley. Y hay una serie de derechos que estipulan que no existen diferencias, ni siquiera debería existir diferencias por razones económicas, de sexo, etcétera, etcétera. Todos tenemos los mismos derechos. En Bolivia es evidente que ha habido un proceso de colonización en toda América Latina y luego ha habido un proceso de emancipación que posteriormente ha sido reforzado, sobre todo con la Revolución del 52. No estoy hablando del MNR como actor, sino estoy hablando de esa insurrección armada, campesina, obrera. Y el 52 establece, por ejemplo, el voto universal. Se da la posibilidad de que en igualdad todos podamos ir a votar en igualdad de condiciones. Entonces, hay una ruta en Bolivia que está caminando hacia la universalización de los derechos humanos y hacia la eliminación de la discriminación y todas estas conductas. Sin embargo, ha sido el MAS el que ha utilizado como una política de odio, de venganza y de confrontación el uso de las categorías raciales, de discriminación, hablan ellos de blancos e indios, etcétera, etcétera, y eso es lo que vamos a debatir más adelante. A ver, ya hemos escuchado las definiciones, qué es discriminación, qué es racismo. De más de 1500 denuncias por racismo, solo 3 terminaron en sentencias. Lo dijo el director general de lucha contra el racismo el 13 de julio, ¿no? Ese está fresquito. Yo quisiera pedirle que me ponga el video, que es un video de contexto, cómo se infringe y cómo esa ley 045 es utilizada políticamente. Antes que lo pongan, yo vengo del campo, he nacido en el campo, igual que Marianela, igual que Santos, he vivido, he llegado a la ciudad, me quiero superar, quiero tener una visión liberal, pero ¿cómo somos discriminados? Escuche, por favor, o véalo. Nuestro pueblo es trabajador, nuestro pueblo no es corrupto, nuestro pueblo no es luntata, no es jaira, no es cari. Pero hermanos, eso de cariciña, jairaciña, luntataciña ha llegado con el colonialismo. La mentira, el odio, el individualismo, el racismo, la división llega con el colonialismo. Por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización y despatriarcalización. No había eso de superiores y inferiores, no había división. Pero ahora nos han dividido, hermano, nos han dicho los de la ciudad saben más que los del campo. Y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. Kursi atipa chupanakaja, yatipa chate huiranak achuyaña, yatipa chate isinak luranya, yakipanip echt aksekasnya khinyat khapete. Han escuchado. ¿Qué está diciendo en Aymara? Que los de la ciudad no sabemos lavarnos la cabeza, no sabemos bañarnos, somos flojos. Eso no es verdad, hermanos. Ese es
discriminación a los que vivimos ahora en la ciudad. Hay un proceso, alguien ha dicho, porque esta ley, la 045, dice que de oficio debe el Ministerio Público abrir el proceso. Pero no es así, el pueblo está escuchando. Los de la ciudad, no todos, no somos lo que está expresando nuestro señor vicepresidente. Lo dijo en Aymara, que los de la ciudad somos flojos. Wali Jaira Pinipjewa. Ese es un tema de discriminación. Yo quiero responder a ese planteamiento y a mi preocupación constante, la ignorancia sobre lo que es el racismo y la discriminación. Y en efecto, repercute en una politización de muy baja intensidad y me preocupa realmente, ¿no? ¿Por qué? Cuando alguien defiende el liberalismo, está defendiendo estas ideas de superioridad e inferioridad. Es esa corriente ideológica la que dice que hay los designados de Dios para mandar, donde hay unos que nacen para mandar y otros para obedecer, unos para gobernar y otros para ser gobernados. Esa es una lógica racista que además en el ámbito económico basa su relacionamiento en la explotación del otro. Ahora, esa explotación se basa en el esclavismo. Por tanto, quien defiende el liberalismo está defendiendo esa racialización, esa forma de explotación, producción económica y social en ese ámbito. Y ocurre un fenómeno, este es el segundo elemento que está en actual estudio. ¿Qué es lo que pasa cuando personas de nuestro origen, bien identificado, se identifican en estas otras corrientes? Se llama desclasamiento y desidentización en nuestro país, por lo menos. Y esa es una expresión dentro de ese fenómeno de colonialidad interna, que ya no necesitas que esté el colonizador, sino que has asimilado sus ideas y los expresas de forma errónea. Entonces, sí. Justicia social histórica, ¿se busca? No, hay una confusión. Hay que hablar mucho más porque tenemos víctimas que no tienen que ver con partido político precisamente, sino con todo un gran proceso constituyente precisamente para dejar estas taras sociales heredadas de la colonia. Marianela, sigues en el discurso de la victimización. Lastimosamente se ha utilizado el discurso del racismo y la discriminación para generar lo que tú dices. Tú misma te autoidentificas con una persona distinta a todos nosotros y hablas de que sufres de discriminación, cuando en realidad lo que yo estaba explicando, en Bolivia se ha abierto todo un proceso. El año 2006, cuando sube Evo Morales y cuando se aprueba la nueva constitución política del Estado, se ha reconocido la igualdad y se han otorgado derechos de manera muy particular desde una discriminación positiva, especialmente a los pueblos indígenas. El artículo 30 de la Constitución es un abanico de todos los derechos que tienen los pueblos indígenas, pero se les ha dado incluso un plus a los pueblos indígenas. Por ejemplo, una representación parlamentaria que yo no la tengo y otros no la tienen con las circunscripciones especiales indígenas. Se les da la posibilidad de que puedan acceder, por ejemplo, a tener magistratura en el Tribunal Constitucional Plurinacional por el solo hecho de ser aymaras, quechuas, etc. Luego voy a hablar sobre el tema del acceso a la tierra, el tema de la destrucción de la madre tierra, los avasallamientos y esa palabrita, cómo han cambiado de colonizadores a interculturales. A ver, yo creo tener un lente grande para unas cosas y tener un lente pequeño para otras cosas sería tremendo. La lucha histórica de la humanidad es por el principio, derecho, garantía de la libertad. Pero no solamente es libertad, es además igualdad y fraternidad. O sea, la lucha es histórica de la humanidad. O sea, ya que nosotros tomemos posicionamiento de una corriente, de un pensamiento, es tan distinto. Vale decir, el tema del racismo y la discriminación, o a la inversa, racismo y la discriminación, lamentablemente hoy es todavía tema de lucha a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y a nivel de nuestras naciones. Ahora, ¿qué sucede? En Bolivia se ha marcado un hecho histórico. Y por eso yo hablaba y decía en este mismo programa, ha existido un proceso preconstituyente, donde las representaciones, sean de ciudad y de campo, han soñado un tipo de país bajo el postulado de libertad, de igualdad, de fraternidad. Se ha escrito la Constitución, pero lamentablemente
la etapa más importante para cualquier pacto político, económico, social, no ha sido consumado. Por lo tanto, podemos seguir hablando, debatiendo. El desafío es: los bolivianos no hemos venido a un control social. Los bolivianos, desde la comunidad, desde el ayllu, desde la marca, han luchado no para hacer control social, sino para ser parte, decidir y tomar decisiones de su organización al lado del Estado, que es la organización política, jurídica, etc. Todavía falta mucho en este tema. Ahí está la Constitución, hermano Zafo, usted que está con la Constitución. Hemos sido parte con Manuel, con usted, con Amá, que estaba presente, el Pacto de Unidad. Hemos hecho una Constitución, mal, bien, pero se ha votado la Constitución. Después de eso es el producto de la 045, donde establece las reglas de terminar con el racismo y discriminación. 14 años de gobierno con Evo Morales ha profundizado el tema del racismo y discriminación. Evo Morales ha proclamado ser socialista, ser comunista, y los que queríamos participar para los espacios de poder de las elecciones, que nos decían la derecha, que la derecha vende patria, que la derecha, o sea, ese es parte de la discriminación. Sean de la derecha, sean de la izquierda, sean blancos, sean negros, sean feitos como yo, con sombrerito, chatitos, igual tenemos derecho. Que hemos avanzado en los hechos de los 14 años no se ha cumplido, sino se ha profundizado esa discriminación de parte del gobierno de Evo Morales. Ustedes pueden entran al internet y hasta este último, ¿qué dice Evo Morales? Encarcelan al gobernador de Potosí, dice Evo Morales, tilda de racista la justicia que encarcela al gobernador de Potosí. Eso dice titular en los medios. Cuesta entender la cuestión de dignidad. Y no son solamente los que no saben leer, qué sé yo, el analfabetismo, y aquí como maestro Ranz no me va a dejar mentir, tiene que ver con ahora no solo el no saber leer, sino también con no saber entender. Entonces ahí tenemos serias dificultades y bueno, les sugeriría una serie de lecturas para entender lo que es dignidad. Y en esto, en contexto histórico, por justicia histórica, yo quiero hacer dos apuntes. La primera, hay una hipótesis que a mí me gusta acerca de esto de la Revolución Francesa y la gesta independentista de los Estados-nación en este continente. ¿Qué es lo que pasó en esa gesta? Ustedes sabían que en la Revolución Francesa los grandes revolucionarios quemaron a una mujer, la guillotinaron a una mujer, la discriminaron por decir en esa Carta de Derechos del Hombre no están las mujeres. Y supuestamente en esa gesta se han inspirado nuestros libertadores, que a propósito hay un hecho racista ahí de constitución histórica como Bolivia. ¿Por qué? Porque esa revolución dice que inspira a los buenos criollos para deshacerse de los indios que buscaban en efecto su libertad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hecho histórico que pone en un plano de libertadores a una clase de gente y en plano de rebeldes. Y de paso, hasta hoy manejan la palabra emancipación. Legalmente, ¿qué significa la emancipación? Es que hay un menor de edad, fíjense la connotación, los indios, campesinos, indígenas menores de edad queriéndose emancipar. Marianela, tal vez es importante seguir profundizando. Contexto histórico y conceptual, de mirar el precedente, la raíz, porque hablar en esta coyuntura, en este momento, de solamente pueblos indígenas y que ahí se estaría generando la lucha, yo quiero ser muy puntual en este tema. La discriminación política, la discriminación económica, la discriminación social y cultural, lamentablemente lo hizo un gobernante indígena. Y quiero ser muy franco y claro, esa discriminación política significa que un solo hombre que vino por confianza de las bases y de sus organizaciones, suplantó esa identidad y quiso convertirse en un dios político. Económicamente discriminó a su propia clase porque hasta hoy no se ha podido implementar lo que es la economía comunitaria en favor de los más vilipendiados y de los más pobres. Discriminación social, ¿por qué? Porque hoy en la realidad podemos leer 1000 libros, pero el mejor libro es el libro de la vida. Hoy se discrimina desde el chapare, no solamente al gobierno, se discrimina a las organizaciones, a los dirigentes. Entonces, hablemos claro desde el programa. ¿Quién discrimina?
Y creo que el reto certero para los bolivianos es que aprendamos a entender lo que estamos entendiendo por racismo y discriminación. O sea, hay un indio, dice ser que es un indio y discrimina a los indios políticamente. Hay un indio que dice ser es indio y discrimina económica, social y culturalmente a los indios. Eso es inaceptable. Hay una ley, ¿no? La 045, la que estamos hablando, pero es interesante porque es una ley penal. Es decir, la política pública contra toda forma de discriminación y racismo está inscrita dentro de las funciones, dentro de las tareas del Estado y del Ministerio Público. La misma ley habla de la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación, donde están presentes todos los ministerios y tiene todas las competencias para hacer las acciones, los debidos procesos para evitar toda forma de discriminación, racismo o lo que se le quiera denominar. Lo que yo quiero señalar y poner énfasis es que hemos estado no solo 14 años, pongámosle hasta ahora, estamos hablando casi de 16, 17 años, donde ha sido responsabilidad del Estado superar todas estas formas de discriminación y considero que ha sido un tiempo histórico perdido porque el movimiento al socialismo, en vez de haber resuelto estos problemas, haber creado una ruta, ha profundizado las contradicciones de la misma sociedad boliviana. Sí, no solamente hay 2 o 3 artículos en materia penal que evidentemente está el 045 establece, más es en el tema educativo de competencias del Ministerio de Educación, de las alcaldías, de las gobernaciones establece, pero en ese marco de que esta ley dice que tiene que promoverse ya que no existe discriminación y racismo, no se ha cumplido nuevamente en los 3 niveles de gobierno, sea municipal, sea la gobernación, sea a nivel central, no se ha cumplido este tema de la ley 045. Por eso hay que establecer claramente y hablar precisamente, no en un sentido así general, no tratando de definirse. Como dice Santos, hay que decir nombre y apellido. El señor Evo Morales ha sido el hombre más discriminador y más racista, porque él decía, yo soy el indio, yo soy la persona, yo soy el enviado de Dios. No, cuando acá había aymaras, quechuas y las demás nacionalidades que tienen igual derecho. A los de las cambas, ¿qué les dice? Los cambas golpistas, que los cambas medialunas. Igual los cambas tienen el mismo derecho que un indio o un hermano que está en Santa Cruz o en Tarija o en Pando, tiene el mismo derecho que tiene. Entonces, él hace la ley, pero con esa misma ley, bueno, discrimina a sus semejantes, ¿no? Otra de las taras sociales que hemos heredado es la capacidad de ensañamiento y de odio, ¿no? A mí me da pena. Yo les he explicado, conceptualmente la discriminación existe entre pares, en este caso entre hombres, y bueno, ahí pongamos puntos suspensivos para que no se ofendan aún con los conceptos. Yo quería contarles lo que he pasado ayer en una entidad bancaria, ¿no? Ha entrado una comunidad, imagino que se han delegado para hacer gestiones y resulta que los servidores de esa entidad se han empezado a poner barbijos. ¿Por qué? 2. Había una señora comentando ahí que desde que hay indios ahora, imagino que han mejorado su capacidad adquisitiva, ingresado al mercado laboral o al mercado simplemente a hacer negocios. Desde que hay indios dice que ya no se gana, ¿no? Entonces, esas expresiones, como verán, no solo se dan en una dimensión política de pares, sino se siguen expresando en estas que creen ser superiores y con derecho a todo. Cuando Rafael dice todos tenemos derecho a todo, en efecto. Ahora, hay que establecer muy bien las diferencias que están en la ley contra el racismo sobre el concepto de discriminación y racismo. Luego, desmentir que solo sea penal. No, tiene 4 mecanismos de acción. La preventiva, la educativa, la comunicacional y al final está la penal. Pero ¿qué pasa? Si estos señores se sienten ofendidos, que denuncien, pues cuando dice la norma, si alguien se siente ofendido, la obligación es de denunciar. ¿Por qué no están protegiendo, ni motivando, ni promoviendo a que se proteja la dignidad que creen que es ofendida? Sí, incluso de todas desde formas, lo personal, ¿no? En la ley 045 hay también una capité que está dirigido a los medios de comunicación.
Sí, de educación. Sí, no, es el mecanismo comunicacional. Pero ha surtido efecto, porque desde que hay la ley 045, ustedes no van a ver en los medios de comunicación masiva que los dueños de los medios o los directores o los conductores faciliten, por ejemplo, el hecho de que algunas personas puedan expresarse con adjetivos respecto a otras personas. Creo que este ha sido un aspecto sumamente positivo, el rol de los medios de comunicación. Yo considero que los pueblos indígenas no han estado gobernando durante estos 14, 15 años, 16 años, sino que ha habido una representación del MAS a nombre de ellos. Y por eso mismo vemos esta política errática que ha tenido el gobierno y esta confrontación permanente a la que nos quieren llevar. Yo considero que los pueblos indígenas en mucho de sus derechos han sido relegados y postergados por el gobierno de Evo Morales. Voy a hablar, en mi siguiente intervención voy a darles algunos ejemplos de cómo el gobierno que supuestamente se ha proclamado indígena y libertador de los pueblos indígenas ha hecho todo lo contrario. Solamente datos, a ver, solamente datos para la gente que nos escucha. Evo Morales, García Linera, los diputados dijeron, para trabajar en el Estado hay que ser masistas. Bueno, entonces los jóvenes, los guaynuchos profesionales, no tienen pues derecho a trabajar. Esa es otra discriminación, ¿no? Ustedes entran al Google y ahí está claramente donde dice, e incluso después han dicho, hay que depurar. A los que no son masistas hay que sacarles del aparato estatal. O sea, a ese nivel hemos llegado. Entonces, así hay que ser claros, sinceros, decirles de frente, no cuando digan ustedes denuncien. Ya le he leído, de las 1.500 denuncias que han recibido, solamente 3 han llegado a la sentencia. Por eso yo digo, ¿no? hay entonces, a veces una eso esta está confusión claro. histórica, No es confusión histórica, yo tengo una visión. Momento, qué sé cuando yo. me dicen estás Aquí confundido, yo tengo el informe de la confundido. GIEI, ¿no? Y este informe de la GIEI es sobre el golpe de Estado. Golpe de Estado que ha respaldado por el autoproclamado liberalista, ¿no? Golpe de Estado que ha procedido de forma racista. Si estás a favor de él, déjame hablar. Después vas a tener todo el tiempo. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo. ¿Qué tipo de golpe de Estado puede haber en una nación cuando hay 2/3 de la representación política de un partido en función de gobierno? Aquí dice que ha habido golpe de Estado igual. Y es un grupo internacional de expertos. Cuando en un parlamento hay 2/3 de una representación partidaria. Qué cobardes son para no querer afrontar conceptual, histórica, social, ahora, jurídicamente. Viene la contradicción. Si hubiera golpe de Estado, entonces sería inconstitucional el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. Es un absurdo total. Eres abogado, ¿no? Pero claro, y me sorprende esa clase si hubiera de golpe de Estado, Santos, qué pena y vergüenza. Porque por ese parlamento que ha aprobado la ley, se ha generado las elecciones. Y a partir de esa base constitucional, esa base legal, se ha elegido a Luis Arce. O sea, Marianela Paco está en contradicción al presidente Luis Arce y David Choquehuanca. Si no me has escuchado, porque precisamente la ruptura del orden constitucional esa ley lo ha firmado al que ustedes llaman golpista. Y ha sido senador. Entonces tendría que ser inconstitucional. Y que quieres confundir a la gente yo pregunto, si hay golpe, cuando tienes 2/3 en el Parlamento y por esa ley se convoca a elecciones y Luis Arce es presidente y David Choquehuanca vicepresidente, entonces este mandato es inconstitucional, ilegal. Para mí no lo es. De todas formas, por lo tanto, la causa tiene un efecto y el efecto es constitucional y es legal. Podemos hablar otro día sobre el tema del golpe de Estado. Claro que sí podemos hablar. Hay un tema. Ese cuentito de golpe de Estado es para defender la huida y el escape de Evo Morales. Ese es el cuentito. No es para defender ni a Lucho Arce ni David Choquehuanca. O sea, ese es un cuento que no les vamos a creer. O sea, si queremos defender al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, seamos claros y contundentes. No le demos vueltas aquí. Si quieren defender a Evo Morales, pueden seguir hablando de otras cosas. Pero para defender la legalidad y la democracia y la estabilidad de un gobierno, pues tenemos que ser más coherentes en el programa. La constitucionalidad. Y así se cae el teatro
de equilibrios, de querer presentarse como sabios, ¿no? Pero en definitiva, cuando se rompe un orden constitucional, en este caso el 2019, porque se ha escapado, pues, ahí se ha roto, pues Evo Morales se ha escapado. Porque el capitán del barco le dio ganas de escaparse. Se ha escapado. O sea, eso de ser revolucionario, de ser patria o muerte, no había existido. Hasta en eso hemos sido discriminados como nación, como pueblo. Sí, yo como quechua me he sentido ofendido. Que un supuesto indígena diga ahora, denuncio. Primero dice, gracias al pueblo boliviano por haber ganado las elecciones. A las pocas horas, ¿qué dice? No, vamos a anular las elecciones. A las pocas horas, ¿qué dice? Dice que vamos nomás a la segunda vuelta. A las pocas horas, ¿qué dice? Denuncio. A las pocas horas, ¿qué dice? Me escapo. Ya, pues seamos serios, los bolivianos tenemos identidad propia, los quechuas y aymaras no creo que estemos más una vez como conejillos de indias metidos. En la cancha política no está un hombre, un indígena, en la cancha política está el movimiento indígena, campesino, obrero, hoy sorteando el derrotero de la vida política, económica y social de nuestro país. Hay que apagar más bien su fuego del Santos. Es que el tema de este espacio es que espero que el Evo les esté viendo, háblenle directo, pues. Pero de qué le estamos hablando. Pero tú también quieres defenderlo, también defenderlo bien, pues. O sea, también tú si quieres defenderlo, defenderlo bien. Pero no lo defiendas a medias, así como que sí, que no. Si quieres defenderlo, defiéndelo de frente. Yo voy a decir mi posición de frente. Nadie en el programa, ni yo a Rafael, ni yo a Manuel, menos a ti voy a decir qué tienes que decir. Bueno, tú tienes todo el derecho de decir. Así como tú me dices, entonces dile también cómo lo vas a defender, pero deféndelo bien. ¿Por qué? Pero ¿Por qué yo voy a hacer lo que vos quieres? Exactamente, te digo lo mismo. Entonces, no andes defendiendo cosas indefendibles. Cambiando de tema. A ver, por favor. ¿Por qué estás cambiando de tema? A ver, nos está acabando el tiempo, Marianela. Suficiente argumento para demostrar que un líder indígena ha sido discriminador y racista. No les importan las víctimas. Nosotros somos signatarios. Somos signatarios de todos los tratados internacionales, también de la OEA. ¿Qué dice la OEA? Sí. ¿Qué dice la OEA? OEA insiste que hubo irregularidades en las elecciones de Bolivia 2019. De racismo. ¿No? Está bien. Es que tú has introducido el tema del LGBT. Pero aquí está, pues, pero, a ver, yo te voy a desmentir, Marianela. A ver, escúchame un ratito, por favor. Ya, de acuerdo. El informe del GEI hace dos abstracciones. No se pronuncia sobre un supuesto fraude electoral, ni se pronuncia sobre un supuesto golpe de Estado. Y si leemos el texto, porque hemos tenido nosotros la posibilidad de leerlo de pe a pa, más bien en el fondo hacen una serie de recomendaciones que tienen que ver con la prevención de la lucha por los derechos humanos. Son 36 recomendaciones que hace el GEI, y de las 36 recomendaciones el ministro Iván Lima solo ha cumplido 2. Eso es lo que nosotros hemos destacado. Ahora, por cierto, tú provocas al introducir el tema de que hubo golpe y sacas un documento. Está bien, agendaremos el debate sobre el tema de hubo o no hubo golpe, y tal vez en otro momento de hubo o no hubo fraude. Claro, está bien, me interesa, me gustaría el tema, pero ahora redondearemos este tema, porque yo creo que hemos estado bien, hemos estado argumentando, ha habido contradicciones, pero cerraremos, iremos al guión, por favor. Yo les pido que vayamos al guión. Bueno, miren, el domingo podemos hablar de este tema, ¿no? Si hubo o no hubo golpe de Estado. Hubo golpe de Estado, es mi posición y no voy a cambiar. Segundo elemento es que, antes de ir a la pausita, quiero leer este pequeño párrafo, porque parece que no creen que yo no leo, que yo leo, ¿no? Dice, al GIEI le preocupa además que los actos de discriminación y violencia se dirijan a las mujeres indígenas en particular. El TIPINES debe hablar eso. La discriminación porque en el TIPINES les han golpeado a los indígenas. En las desigualdades del mercado laboral, en el acceso limitado al sistema de seguridad social, salud, etcétera, etcétera. Entonces podemos leer así todos los elementos que argumentan y ponen en evidencia que hubo hechos de racismo fatales. Veremos el tema del golpe en otro momento, no es ese tema. Sus odios y sus vísceras también, pero ahorita vamos a un... El mejor mensaje de amor que podemos dar es a través de las canciones. Es por eso que quiero invitarlos a esta nueva reunión familiar de Coins y Nostalgias. Este domingo 17 de septiembre y el reprise
el sábado 23. Querida familia, esto es simplemente una reunión de la mejor música y de los mejores recuerdos. Así que cordialmente invitados, querida familia, nos encontramos en nuestro canal F10, el canal de la familia que tiene lo mejor para ustedes, además de con y sin nostalgias. Nos vemos, amigos. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos El Alto, La Paz, Canal 10. Canal 10. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Red Nacional. Ombligo del mes de septiembre. Y Santo Sorbo lo sabe. En En el Imperio de los Artistas estaremos con una fusión perfecta entre música nacional y obviamente sonidos actuales. Urban Folk en vivo. En nuestro bar estaremos disfrutando deliciosos cócteles. Sugerencia para todos los enamorados. Cada fin de semana, en viernes 21:30 horas. Y los domingos, nuestros reprises en un nuevo horario a las 23 horas. En Full HD, desde lo más alto para toda su gente, es la señal de F10. Con Santo Sorbo, ya está. A mí no me nadie ha llegado a su punto final en esta jornada. Tenemos muchos argumentos, mucho por profundizar. El desafío sigue siendo nuestro. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a dimensionar la cuestión de dignidad de todas y de todos nosotros? Los otros temas pendientes lo vamos a ir debatiendo, analizando en otros espacios, como este domingo en el especial, para ver si hubo o no hubo el golpe de Estado. Unos dicen que hubo fraude, son dos temas absolutamente diferentes, pero ya lo vamos a ver. Nos vamos a ver el próximo programa. Rafael, también con Manuel y con Santos. Hasta mañana le decimos a todas y a cada uno de ustedes en sus casas, y gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Hasta la próxima. Chao, chao.